Hoy vamos a meternos en un tema que me fascina, la fotografía. Y cómo algo que empezó siendo casi, no sé, alquimia pura, con productos químicos, ha terminado dentro de nuestros teléfonos funcionando con algoritmos que ni entendemos. Es la historia de cómo una foto ha pasado de ser un objeto físico, algo que podías tocar, a ser, pues, un puñado de ceros y unos. Para guiarnos en este análisis en profundidad tenemos un texto muy completo, La evolución del paradigma fotográfico, que nos va a servir un poco de mapa. La idea es desgranar las tres grandes revoluciones de esta historia. Primero, la era de la química, después, el salto al mundo digital, que, bueno, se llevó por delante a gigantes, y finalmente, cómo hoy el software es casi más importante que la propia cámara. Exacto. Y lo interesante es que no es solo una historia sobre cacharros y tecnología, es un reflejo de cómo cambia nuestra cultura. Al cambiar el soporte, del papel al píxel, hemos cambiado ideas tan fundamentales como qué es real, quién es el autor de una imagen o simplemente para qué hacemos fotos hoy en día. Pues arranquemos por el principio, por la alquimia. Nos vamos al siglo XIX. Hacer una foto no era sacar el móvil, ¿eh? Era un proceso lento, carísimo, y para gente que sabía muy bien lo que hacía. El texto nos habla de dos inventos que competían. Por un lado, el daguerrotipo de Louis Daguerre. Por lo que entiendo, era una pasada en cuanto a detalle, pero cada foto era única, ¿no? No se podían hacer copias. Era un objeto único, sí, una imagen de plata sobre una placa de cobre. El texto dice que causó un auténtico furor, y es que la gente no había visto nunca nada con ese nivel de detalle. Fue tan revolucionario que el gobierno francés, con una ley específica, la 669, compró la patente y, vamos, la regaló al mundo. Pero tenía ese problema fundamental. Si querías otra copia, tenías que hacer otra foto. No era replicable. Y ahí es donde aparece el competidor, William Fox Talbot, con su sistema. Él usaba un negativo de papel. Y claro, si tienes un negativo puedes sacar todas las copias que quieras. De hecho, hay una cita de Talbot en el material que es genial, porque ya veía por dónde iban los tiros. Decía que su invento capturaba una multitud de detalles que suman a la veracidad y realidad de la representación. Ya estaba obsesionado con el realismo. Y en medio de esa batalla hay una figura que a menudo se nos olvida y que fue crucial: Sir John Herschel. Primero, fue él quien le puso nombre al invento, fotografía, del griego fotos, luz, y grafos, escribir. Y también se inventó los términos positivo y negativo. Pero su mayor aportación, que fue un salto de gigante, fue descubrir el fijador. Encontró la manera de usar tiosulfato de sodio para que la imagen no se borrara con el tiempo. Sin él, las fotos se habrían desvanecido a la luz. Vamos, hizo que la magia fuera permanente. Vale, tenemos la química, los conceptos, pero sigue sonando algo de laboratorio para unos pocos privilegiados. ¿Cuándo se convierte esto en algo que puede usar cualquiera? Supongo que aquí entra en juego el nombre que todos conocemos, Kodak. Aquí es donde la historia da un vuelco. George Eastman, el fundador de Kodak, tuvo dos ideas geniales. La primera, en 1888, fue técnica: cambiar las pesadas y frágiles placas de vidrio por un rollo de celuloide flexible. Eso ya fue un avance enorme. Pero la segunda idea, la verdaderamente revolucionaria, fue el modelo de negocio. El famoso pulsas el botón. Nosotros hacemos el resto. Exactamente. Esa frase lo cambia todo. Lo que hizo Kodak fue decir: no te preocupes por la alquimia, de eso ya nos encargamos nosotros. El usuario solo tenía que apuntar y disparar. Luego mandaba en la cámara entera a Kodak y ellos le devolvían las fotos reveladas y un carrete nuevo. Delegaron toda la complejidad. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que el modelo de Kodak de tú solo disfruta, nosotros hacemos el trabajo sucio es básicamente el tatarabuelo de la aplicación de cámara de mi móvil, que aplica 1000 algoritmos sin que yo me entere para que la foto salga bien? Es exactamente la misma lógica. Ocultar la complejidad al usuario, Kodak creó un ecosistema cerrado, te vendía la cámara, el carrete y el servicio de revelado. Hoy, Apple o Google te dan un teléfono donde el hardware, el software de la cámara y la aplicación de galería forman un ecosistema cerrado que procesa la imagen por ti. La complejidad, antes química y en un laboratorio industrial, ahora es de software y está dentro del propio dispositivo. Pero la filosofía es idéntica. Es una conexión brutal. Y claro, eso me lleva a pensar en el ritual que describe el texto sobre el flujo de trabajo analógico. El miedo a que le diera la luz al carrete, el cuarto oscuro, los líquidos, las cubetas, el prelavado, el revelado, el baño de paro, el fijador. Y sobre todo esa espera, ¿no?
Esa incertidumbre hasta que se revele el rollo para ver las imágenes. Había una tensión ahí que hemos perdido por completo. Totalmente. Esa demora y el hecho de que cada foto costaba dinero, el carrete, el revelado, le daba un valor inmenso a cada disparo. No hacías fotos por hacer. Cada una era una decisión. Pensabas el encuadre, la luz. Era un acto deliberado. Es el polo opuesto a la cultura actual de hacer 500 fotos en una tarde, sabiendo que el 99% de ellas probablemente no las volverás a ver jamás. Hemos ganado inmediatez, pero hemos devaluado el valor de cada imagen individual. Y justo esa idea del valor de la imagen es la que salta por los aires con la llegada de lo digital, que, irónicamente, y aquí viene la gran paradoja de esta historia, empieza en el sitio más insospechado de todos, dentro de la propia Kodak. Es una de las tragedias empresariales más estudiadas, ¿sí? La primera cámara digital funcional la inventó un ingeniero de Kodak, Steve Sasson, en 1975. El encargo que le hicieron era casi un acertijo. Construye una cámara que no use película. Y el cacharro que montó era de ciencia ficción para la época. El texto lo describe y es para alucinar. Pesaba más de 3 kilos. 3 kilos. Sacaba fotos en blanco y negro con una resolución de 0,01 megapíxeles, que eso no es nada. Y lo mejor de todo, tardaba 23 segundos en guardar una sola foto. En una cinta de casete. Eso es, en una cinta de casete. Imagínate intentar sacar una foto en una boda con eso. Sería la foto más lenta de la historia. Y encima necesitabas un televisor para verla. Era un prototipo, un ladrillo, pero demostraba que era posible. Y aquí es donde la historia se vuelve dramática. Cuando Sasson y su equipo presentaron el invento a la directiva de Kodak, la reacción fue de pánico absoluto. Su negocio multimillonario se basaba en vender película, papel y químicos. Esta fotografía sin película era una amenaza directa a su gallina de los huevos de oro. ¿Y qué hicieron? Lo metieron en un cajón. Peor, lo archivaron y le prohibieron hablar de ello en público. El texto lo llama muy acertadamente una ceguera estratégica. Tenían el futuro en sus manos, una década antes que nadie, y decidieron ignorarlo por miedo a canibalizar su propio negocio. Mientras tanto, empresas de electrónica como Sony, Canon y Nikon, que no tenían nada que perder en el mundo químico, vieron el hueco y se lanzaron de cabeza. El resultado lo conocemos. Kodak, el gigante absoluto, acabó declarándose en suspensión de pagos en 2012. Es una lección tremenda. Es que te pone los pelos de punta, tener el futuro y guardarlo por miedo. Increíble. Y para entender bien ese salto a lo digital, el análisis se mete en la tecnología que lo hizo posible, los sensores. Habla de una batalla entre dos tecnologías, CCD y CMOS. Para alguien que no es ingeniero, ¿por qué debería importarnos esta batalla? ¿Realmente se notaba tanto la diferencia? Se notaba, pero no solo en la calidad. El CCD fue el primero. Daba una calidad de imagen fantástica, muy limpia y uniforme. De hecho, fue lo que revolucionó los telescopios y la astronomía. Pero tenía dos problemas gordos. Era lento para leer los datos de la imagen y consumía una cantidad de energía brutal. Las baterías se fundían. Y ahí entra el CMOS. Exacto. El CMOS, que es la tecnología que usa tu móvil y prácticamente cualquier cámara hoy, tenía otras ventajas. Era mucho más rápido leyendo la información, necesitaba muchísima menos energía y, lo más importante, era infinitamente más barato de fabricar usando los mismos procesos que los chips de ordenador. Y la conclusión que saca el texto de esta guerra es clave para entender nuestro mundo. El mercado masivo no eligió la tecnología con la calidad de imagen más pura, sino la que era más rápida, eficiente y barata. Lo que importaba era poder hacer muchas fotos, que la batería durara y que la cámara fuera asequible. En ese momento, la fotografía dejó de ser un problema de química para convertirse en un problema de ingeniería de datos. El reto ya no era controlar reacciones químicas, sino capturar, gestionar y procesar bits de la forma más eficiente posible. Por eso ganaron las empresas de electrónica y perdieron las empresas químicas. Y entiendo que hubo un momento, un eructo que marcó el punto de no retorno. El análisis señala a la Nikon D1 en 1999. Fue el golpe definitivo. No fue la primera réflex digital, pero sí la primera diseñada, desde cero para profesionales, que era realmente viable. Pero su arma secreta no fue solo la tecnología, fue el precio. Salió por unos $5.000. Suena a mucho, pero los competidores costaban el doble o el triple. Era la mitad de lo que todo el mundo esperaba.
Eso forzó a toda la industria, especialmente a su gran rival, Canon, a ponerse las pilas y a digitalizarse a marchas forzadas. Fue el pistoletazo de salida. Lo que nos lleva al último tramo. El laboratorio químico del cuarto oscuro ha desaparecido, pero no el concepto de revelar. Ahora el laboratorio es software, es nuestro ordenador. Y el texto dice que en este mundo sigue existiendo un negativo digital. Así es. Se refiere al formato RAW. Cuando haces una foto con una cámara digital, tienes dos opciones principales. La más común es el JPG. Un JPG es una imagen ya revelada por la propia cámara. El procesador ha interpretado los colores, el contraste, le ha aplicado nitidez y la ha comprimido para que ocupe poco. Es un producto final, listo para compartir. ¿Y el RAW es lo contrario? El RAW es la información en crudo, los datos brutos tal y como los ha capturado el sensor, sin procesar. Es el equivalente exacto al negativo de película. Por eso las imágenes en RAW se ven como planas, sin vida, con poco contraste. Porque toda esa información sigue ahí, latente, esperando a ser interpretada. Entiendo la ventaja técnica, pero, a ver, seamos sinceros, para el 99% de la gente, ¿no es el RAW un engorro? Ocupa una barbaridad de espacio. Tienes que procesar cada foto una por una en el ordenador. No es el JPEG en realidad el verdadero avance para el usuario de a pie. Es la filosofía Kodak llevada al extremo. Es un debate muy interesante, y tienes parte de razón. Para el uso cotidiano, el JPEG es una solución brillante, pero para cualquiera que quiera tener el control creativo, el RAW es una liberación. Piensa que te da un margen de maniobra en la posedición que era impensable. El texto dice que permite ajustes más precisos de la exposición, el balance de blancos y otros parámetros. En la práctica, significa que puedes rescatar detalles de zonas que en un JPEG estarían completamente negras o quemadas en blanco. Te permite, en esencia, volver a tomar decisiones creativas mucho después de haber pulsado el botón. O sea que el momento decisivo del que hablaba Cartier-Bresson ya no es solo el del disparo, se extiende a la edición. Exacto. Redefine por completo el acto fotográfico. En la era analógica, la mayor parte del control lo tenías en el momento de la captura y un poco más en el cuarto oscuro. Con el RAW, la captura es solo el primer paso. La creación de la imagen final ocurre después, en el ordenador, aplicando algoritmos de forma no destructiva. El poder ha vuelto al fotógrafo, pero en un entorno completamente diferente. Vale, creo que tenemos el puzzle completo. Hemos viajado desde un objeto químico casi único a un flujo de datos que podemos moldear a nuestro antojo. De una foto cara y meditada a un torrente infinito de imágenes instantáneas. Y si te fijarás, el hilo conductor de todo este viaje es la delegación de la complejidad. Al principio el fotógrafo era un alquimista que lo hacía todo. Luego Kodak se llevó la complejidad al laboratorio industrial. Y ahora, en nuestros móviles, esa complejidad se ha delegado a los ingenieros de software y a la inteligencia artificial que vive dentro del dispositivo. La magia, que antes era química, ahora es algorítmica. Y eso nos deja en un punto fascinante. El análisis nos ha traído hasta el flujo de trabajo digital de hoy. Pero esto abre la puerta a la siguiente pantalla, ¿no? Sin duda. Y plantea la pregunta más importante de todas. Si la imagen ya es puro dato, si ya no está atada a la luz que entra por un objetivo, ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial puede generar esos datos desde cero, sin necesidad de una cámara, sin partir del mundo real? ¿Qué le ocurre a esa veracidad y realidad de la que hablaba Talbot hace casi 200 años? Cuando el algoritmo no solo revela la foto, sino que se la inventa, dónde termina la fotografía y dónde empieza la simulación. Esa es la conversación que estamos empezando a tener ahora mismo.